Racing. Y bueno, tenemos ahí una cita. Y para mí va a ganar Boca 2-0. Así que un besito. A llorar alegres, un besito a todos los de Racing. Bueno, ustedes saben que Entre Cuatro Paredes, esta charla que hacemos al inicio del programa, arranca con una especie de editorial de Gabriel que hoy voy a hacer yo, y vamos a charlar con Noé. El capítulo de hoy se llama El año de la política. Porque justamente el otro día, charlando con Gabriel, hablábamos de que este parece ser un año en el cual, además de lo electoral, se va a discutir más de política que de economía. No solo justamente porque es un año donde se vota, donde hay una elección importante, sino porque, a diferencia del año 2004, la dinámica de la agenda parece ir para ese lado. Si el año pasado la recesión esta violenta que estamos viviendo monopolizó el debate, en este lo que se van a ver son los resultados de cuando el agua baja tras la inundación. Pero aún así el eje va a seguir siendo el debate político. En este 2025 el gobierno va a tener un año particular, con objetivos claros, va a ir seguramente sólido a las elecciones, y también va a ser un año en el que la oposición, sobre todo, va a estar obligada no solamente a encontrar candidatos, que a esta altura parece ser lo de menos, sino a encontrar un sentido de cara a la sociedad. El 2025 va a ser un año más problemático para la oposición que para el gobierno. Primer tema, porque la oposición está virtualmente desarmada, pero además está desarmada ante un porcentaje muy elevado de votantes que los bancaron. Y hoy no encuentran a alguien que les devuelva la pared, o sea, que les dé algo. Seguramente este año va a ser el de la desaparición definitiva, esto lo digo yo, después lo vamos a charlar, de identidades partidarias como el PRO y la UCR, ambas consumidas primero por sus propios internas y después por las fugas hacia la Libertad Avanza. El peronismo, en este caso, como oposición mayoritaria en esta coyuntura, lo único que tiene claro hoy es que hay gente que aún quiere votarlo. Pero cada día que pasa, esa gente recoge menos interacción de sus líderes, incluidos los tope de gama. Y si lo hace, es fuera del registro. Para colmo de males, en esta disputa lo que sigue pasando es que hay internismo entre el camporismo y Kicillof, que no solamente gobierna la provincia de Buenos Aires, con los problemas que eso conlleva, acechado Kicillof por la falta de fondos nacionales y la embestida libertaria, sino que además tiene que mirar al costado para ver si alguno lo cuerpea o lo choca o lo saca del partido. Es un problema claro. A favor, el peronismo encuentra que hay una necesidad de oposición manifestada, concreta. Por ejemplo, hace unas semanas hubo una encuesta interesante que midió potencialidad de los candidatos en la capital federal. Leandro Santoro, que es un candidato del espacio peronista, filoperonista, estaba al tope de la intención de voto en la capital, dependiendo de si el PRO y la Libertad Avanza iban divididos. Pero es todo un dato. En el distrito más conservador de la Argentina, o uno de los más conservadores de la Argentina, porque obviamente se habla mucho de progresismo en la capital, pero gobierna la misma fuerza política hace 20 y pico de años, Santoro tiene un rol preponderante. Eso muestra en principio que la sociedad quiere una renovación de candidatos. Una dinámica distinta a esta renovación a la que parecen tener los partidos convencionales. En 2025 Milei va a seguir con el plan, el otro día lo decía nuestra amiga Gaby Pepe, el plan Bannon. El plan Bannon es Steve Bannon, asesor de la derecha estadounidense y de Trump, tiene una frase que es llenar la zona de mierda. Es así la frase, concreta, textual, que es ensuciar la conversación para que se instale la batalla cultural y se hable de cualquier cosa menos de los temas que le importan a la sociedad. El presidente parece ser experto en esta dinámica. La oposición acá, en este punto que yo comento, tiene otro problema. Aún con la inflación a la baja, la plata cada vez alcanza para menos y ya están cayendo empresas grandes. Naturalmente, como señalamos el año pasado, el presidente va a tener mayoría de datos económicos interanuales positivos este 2025. Pero la economía sigue en problemas, con situación crítica sobre todo de empleos, y aún así la oposición no puede montarse sobre esa agenda. Es decir, no puede tomar como positivos
para su construcción política datos de una crisis que todavía subyace. 2 o 3 datos finales. Casi 140.000 despedidos en un año de Milei, juntando a los empleados públicos, los privados registrados y los no registrados. Esta semana, en una semana, presten atención a esto, el ministro de Economía, Luis Caputo, se gastó aproximadamente 600 millones de dólares para controlar el dólar. Desde que Caputo es ministro, usó 22.000 millones de dólares para tener el tipo de cambio congelado y lograr que la inflación esté a raya. En una semana, que fue esta la última, hubo 4 empresas del agro, incluidas los Grobocopatel, que se presentaron a concurso de acreedores. Después se presentó Sancor también. El concurso es el paso previo a la quiebra. Puma, una empresa grande de productos textiles internacional, despidió 23 trabajadores en la planta de La Rioja. Nestlé, que es uno de los últimos casos, otra multinacional de alimentos, cierra por un mes, esto lo avisó esta semana, cierra por un mes su planta en la provincia de Córdoba, es decir, cierra la planta entera, dándole vacaciones anticipadas a 183 trabajadores, porque está sobreestoqueada. ¿Qué quiere decir esto? No vende, o sea, lo que produce no alcanza a sacarlo de la planta. 2 casos más. En Argentina hay buenos datos de venta de autos, sin embargo, algo está pasando con la industria, porque Nissan y General Motors, Nissan en este caso analizando cerrar la planta para importar solamente coches, anuncia eso esta semana, y General Motors hace casi lo mismo. Es decir, estamos en un escenario crítico que le exige a la oposición salir del debate de la batalla cultural, no solamente porque no lo comprende o no comprende cómo abordarlo, el gobierno es hábil en eso, sino porque hay otra agenda en paralelo de problemas de la Argentina que nadie está representando. No hay ningún dirigente opositor dándole bola a estas cuestiones. Al fin y al cabo, esto es lo que va a obligar a los dirigentes a salir un poquito más que hacer un show de discutirle a Milei cada payasada que dice. ¿No? ¿Cómo la ves? En parte coincido y en parte no con la premisa original de tu editorial respecto de que este va a ser el año de la política. Arranco diciendo por qué no coincido, y no coincido porque si hay un cisne negro en la economía, sí, que a esta altura solo podría ser una devaluación que el gobierno se vea obligado a hacer, que no sea una devaluación controlada como la que hace Milei apenas asume. Bueno, ahí te cambia el tablero. Sí. Y las últimas novedades del Fondo Monetario Internacional no son tan auspiciosas respecto a esta situación, ¿no? Porque veníamos está todo joya con el fondo, nos van a dar la guita, está todo bárbaro. Los comunicados mismos del fondo diciendo espectacular negociaciones, todo divino. Y de repente esta semana fue, bueno, sí, está todo bien, pero tienen que ajustar. Claro, exactamente. Falta todavía y falta una devaluación, dice el Fondo Monetario. Entonces, por un lado, dejo abierta la puerta a que algo de eso termine irrumpiendo de manera inesperada en medio del escenario, que ahora sí paso a la parte en la que coincido con el enunciado. Va a ser un escenario claramente político este año, y yo creo que no solo por la discusión del armado electoral, que está instaladísima, y después podemos hablar un poco de eso en otro momento del programa respecto de los pases y las internas en el Pro de la Libertad Avanza y demás, pero además porque, y esto lo hablábamos en el último programa de Como la Ves en Yuntabar el año pasado, que yo decía, a mi juicio, en mi mirada, a este gobierno lo que más le importa es la batalla cultural. Ni la economía, ni la inflación, ni la deuda, ni estabilizar la macro, ni nada. Batalla cultural es claramente el objetivo de este gobierno. ¿Y para qué es ese objetivo? Bueno, ahí tengo una mirada que incluye al resto de los gobiernos de derecha, de ultraderecha, que están hoy tomando los timones en el mundo, principalmente el de Donald Trump, que es liberar finalmente al capitalismo de las últimas ataduras que tiene, que cuáles son. Y bueno, darnos 15 días de vacaciones a los que todavía tenemos un trabajo registrado, darnos cobertura de salud a los que, bueno, podemos darnos una pensión cuando nos jubilamos. Todo eso que los
ultra mega ricos consideran que los afecta en su capacidad de seguir acumulando riqueza, bueno, me parece que con esta batalla cultural viene a ser desarmado. Porque ¿qué dice Milei cuando, recién lo escuchábamos, cuando habla de que la homosexualidad llevada al extremo es pedofilia? Sí. Lo que cuando lo pinchan un poco, dice, no, yo... Cada uno que ame a quien quiera, que esté en pareja con quien quiera, pero yo no te quiero pagar, yo no quiero hacerme cargo de tu elección, no quiero tener que pagar, no sé, el tratamiento de hormonización, lo que requiera que vos puedas acceder a ese derecho. Claro, ese es el problema. El problema es que tienen que hacerse, consideran que es un peso hacerse cargo de generar las condiciones para que todos podamos acceder a algunos derechos. Arrancan por el flanco más débil, las poblaciones a las que pueden estigmatizar, y por eso, bueno, pegan ahí para justamente recortar derechos por ahí, pero después van a ir por el resto. Ahí hay un dato interesante respecto a lo que decís, que es Trump viene diciendo lo que dice Milei hace mucho tiempo. Y en Estados Unidos no hay grandes manifestaciones como las que ha habido acá sobre temas específicos. No. Acá cuando Milei se metió con el tema universitario, hubo una marcha federal. Cuando se metió con el tema LGBT, una marcha recontra masiva. Es decir, parece haber en la sociedad algún antídoto contra eso, que es bastante sólido. O sea, no sé qué ves vos ahí. A mí me parece que hay como una reacción a esa situación. Absolutamente. Pero llevado al extremo, esa tensión que hay hoy en nuestra sociedad, por ahora parece que el que viene ganando es el gobierno, porque las tres marchas universitarias del año pasado fueron realmente muy masivas, muy transversales, pero el presupuesto igual quedó elevadísimo. O sea, los docentes universitarios no vieron un 1% de aumento. Entonces, en el extremo, es cierto que parece haber antídotos, pero todavía me parece que no hay una resistencia que pueda efectivamente frenar. No, y además lo que pasa, y lo estaba pensando a raíz de lo que decís recién, que es las últimas acciones anti-Milei fueron todas generadas por la sociedad civil, pero más que nada generadas por el propio Milei. O sea, no es que había una agenda propositiva que está superando a la del presidente. Lo que pasa es que hay acción y reacción. O sea, no es que alguien dijo, que la CGT dijo, vamos a hacer un paro. La CGT directamente no hace nada. Pero no solamente por citar a la CGT. La política convencional no está haciendo nada. Alguien me decía, bueno, Cristina quizás se está dejando pasar porque ve algo parecido a lo que vos decías, que en algún momento aparezca un cisne negro. En cada mensaje que ella manifiesta, algo de eso dice. Hay que decir que la estabilidad está muy frágilmente sostenida. No, eso además, es cierto. Tu construcción política no puede ser apostar a que algo pase. No, pero por eso digo, o sea, ahí claramente o no se entiende cuál es la agenda, o no, porque hay un montón de gente que está diciendo, a mí no me van a representar. O sea, yo voté esto, no van a hacer nada por el tema de no van a decir nada. La última encuesta de analogías que salió ayer es interesantísima. Una de las preguntas es, ¿quién cree usted que es la principal fuerza de oposición a Milei? Bueno. La primera respuesta es el peronismo que lidera Cristina con un 40%, pero la segunda respuesta con un 27% es no hay oposición. No hay oposición. Altísimo. 27% de la gente dice no hay oposición. Sí. La verdad que vos mirás lo que pasa en el Congreso y no parece haber oposición. No. El peronismo, que es en diputados el bloque más numeroso, se partió en 3 a la hora de decidir qué hacer con las PASO. Que ponele que es una discusión que... Sí, es válido dar. Sí, afecta, no afecta, no importa. No es central, medular a los efectos del modelo económico. Ponele. Pero no puedes ni siquiera consensuar una mirada respecto de eso. Sí. Bueno, y primero dicen no vamos a dar quórum. Efectivamente, sabiendo que el gobierno iba a conseguir el quórum igual, no dieron un quórum. Después se sentaron a debatir y un cuarto del bloque votó a favor y otro cuarto del bloque se abstuvo para facilitar la sanción. Sí. Entonces, bueno, no me parece extraño que un tercio de la sociedad está diciendo no hay oposición. Sí. Porque mucho bla bla, pero después... Eso sí, después hay dos cosas que me llaman la atención. Una es el dato de Santoro que yo decía, de la medición en la capital, y el otro es que
Esta semana hubo, a ver, lo que somos del conurbano, sabemos que la inseguridad es un habitante más del territorio nuestro. Esta semana hubo particularmente ataques directos a Kicillof que, en una lectura política fina, pareciera tener que ver con algo de potencial que le están viendo, o decir, bueno, es el enemigo que nosotros tenemos que enfrentar. Algo de eso debe haber también. Bueno, claramente, ¿no? Es el enemigo a enfrentar. Ahora, ahí entra un poco la discusión de si la Libertad Avanza va junto con el PRO o no en la provincia de Buenos Aires. Y no parece que haya alternativa. ¿Qué ¿no? pasa? Lo que pasa es que si van separados, bueno, claramente están dejando terreno fértil. Sí. Del otro lado igual tampoco está claro si Cristina No. y Axel van a ir juntos, ¿no? Bueno, pero a ver, a mí me da la sensación a priori que la suspensión de la PASO beneficia a Cristina y a Milei. ¿En qué sentido? Y, a ver, a Milei lo que quiere con la suspensión de la PASO es ordenar el oficialismo, no la oposición. O sea, lo que Milei quiere es someter a Macri a decirle, bueno, mira, yo no sé qué vas a hacer, pero es lo que hay. Digamos, si querés agarrarlo y si no, no. O si no, hacete candidato. Que la verdad es que Macri, si tuviera un poquitito de dignidad, debería decir, bueno, en algún momento, si quiero la supervivencia del partido, debería jugar a perder, por lo menos. O sea, ir como candidato, y para que se sostenga el partido, con la identidad yo tendría que ser candidato, sabiendo que voy a perder. No está descartado eso. Y Cristina me parece que está favorecida con el esquema sin paso. Digamos, porque le resuelve esta historia de, bueno, che, juguemos a ver qué pasa. Y ella, siendo la que más volumen tiene, me parece a mí, no sé qué. Lo que pasa es que todos esos análisis hubieran sido pertinentes si seguíamos votando con la boleta partidaria. Yo creo que la introducción de la boleta única de papel, que todavía no probamos, que no sabemos cómo va a funcionar, va a cambiar la lógica de esos análisis también, porque ya no hay más arrastre, en principio. Bien. O sea, que esté Cristina en una boleta, ¿qué significa? Bueno, que levanta un poquito al que está en el segundo tramo, en el tercer tramo, y así. Eso ya no existe más. De hecho, no solo vamos a tener boleta única, sino que la boleta eventualmente de Cristina va a ser una, y la boleta del tramo local, provincial y municipal va a ser otro papel va a ser. Sí. Entonces, bueno, pero en la provincia de Buenos Aires sí. ¿Qué? Para la elección de la provincia de Buenos Aires. O sea, ella lo que obliga a esto es, bueno, van a tener que ser candidatos por afuera si quieren ser candidatos. Si quiere haber otro candidato en la provincia. Ya era una posibilidad absoluta. Era una posibilidad antes, sí. Eso es cierto. Bueno, igual lo que dicen en el equipo de Kicillof es: no vamos a plantear una discusión respecto del tramo nacional. No es que Axel va a poner a un candidato a disputar con Cristina el primer lugar como candidato a diputado o diputada en la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo que queremos es lo que hacen todos los gobernadores: definir qué pasa con los cargos locales, con la legislatura, el Senado provincial, la Cámara de Diputados de la provincia, los consejos deliberantes, lo que hacen todos los gobernadores. Bueno, y ahí está la discusión. Está bien. Ahora voy a decir algo que cuando venga sueldo vamos a pelear nuevamente, que es el tema inflacionario. Vos decías el tema Fondo Monetario muy atado a, bueno, si no te dan los dólares, devaluación, etcétera. Eso está bien. A mí me sorprendió. ¿Qué cosa? La declaración del fondo de esta semana. Venía todo demasiado encaminado hacia un acuerdo y... A mí me parece que en el momento... Después vamos a tener una entrevista sobre este tema en particular que voy a comentar ahora, pero a mí me parece que el momento en el cual el gobierno dice voy a bajar las retenciones, ahí ya esa era una señal de que de acuerdo con el fondo no iba a haber. ¿Qué quiero decir? El gobierno baja las retenciones, sobre todo a la soja, para hacerse de divisas y lograr con esos dólares, o sea, acelerar la liquidación y con esos dólares compensar... ¿Qué cosa, digamos? Hasta que el fondo te ponga la plata. Entonces, cuando pasó eso, yo dije, acá ya es raro. Lo otro es que cuando vos agarrás analistas, inclusive ex Fondo Monetario, te dicen, che, el fondo no va a prestar plata sin devaluar. O sea, no va a haber. O en todo caso, podrá haber un poquito, o prorrateado. Lo que pasa es que el gobierno necesita todo junto. O sea, necesita la torta toda junta. Bueno, ayer se enojaron con Bonelli que publicó esto. Lo de Bonelli, lo del gobierno con Bonelli es increíble. Publicó justamente en su columna de ayer que el fondo te va a dar un acuerdo puente para que vos le pagues los intereses y fin, no te va a dar más guita, y se enojaron muchísimo. Totalmente, sí, Luis sí. Capú, el ministro de Economía, tuiteando, perdió la cordura. Sí. Y ayer además el presidente escribió una nota en el Diario de la Nación tratando de explicar por qué no va a devaluar. Que cosas que no se hacen, ¿no? Si no vas a devaluar, no devuelves y listo, ¿para qué lo avisas? Dos o tres cosas más. Hay muchos mensajes, ahora después voy a compartir algunos que tienen que ver con
con este debate. Una cosa sobre el tema inflacionario que me parece importante. Ojo con la dinámica salarial del año. Viene muy complicada porque ayer salió el dato de la inflación de la capital federal. Que para el que está del otro lado y no lo sabe, la capital mide la inflación con una canasta muy actualizada, el año 2018. Vos decís, bueno, ya estamos en el 2025, bueno, medio viejo. Es la más actualizada. El INDEC mide con una canasta del año 2004. O sea, de la 20 años, 21 años. El indicador de inflación de la capital ayer da una inflación de 3,1%, en diciembre había dado una inflación de 3,3%. El componente de suba de servicios en el indicador de la capital fue de 4,3% en el mes de enero. Y alimentos subió 2% en el mes de enero, un nivel alto para ese indicador. ¿Qué quiero decir con esto? El 13 de febrero se va a conocer el indicador nacional, el del IPC, la inflación nacional, que según se estima va a dar más parecido al 2. Entonces ahí empieza a haber un cortocircuito que explica no solamente el tema de no hay plata, sino también el tema de los salarios. Porque recordemos que la evolución positiva de los salarios se mide sobre la inflación del INDEC. Es decir, si el INDEC está midiendo una inflación que no es representativa, los salarios tampoco van a terminar siendo representativos, pero ojo, igual, los salarios van a correr por abajo de la inflación del INDEC también. Pero lo que quiero decir es, también se va a discutir este año qué va a pasar. A ver, a vos te habrá pasado. Yo fui a la carnicería a comprar otra cosa y le digo al carnicero que en Quilmes Centro, en un lugar medianamente acomodado, pero cerca de la peatonal, o sea, no es que es un lugar muy, muy top. Y le digo, che, escúchame, ¿y el asado cuánto lo tenés? 16.000 pesos, me dice. Le digo, mirá. Y me dice, subió 20%. En una semana hubo una suba, en la semana esta hubo 20% de suba en la carne. El precio promedio del asado en Argentina es 13.000 pesos. Milei lo agarró más o menos en 4.000 y pico, cuando devalúa salta a 5.000 y pico, y hoy estamos pagando los 13.000 pesos. Me pasa me río internamente porque yo no cocino tanto, Sí. entonces no voy tanto a Sí. este tipo de mostradores, pero ayer me pasó en la peluquería, así que... ¿Qué pasó en la peluquería? Este salto... ¿Ah, sí? ¿También? Yo voy todos los meses, Sí. hago el color, o sea, no Sí. rubio no es... ¿Querés pasar un chivo, no? O como te tocaste, como... Adri, te mando un beso. Bueno. Y sí, de un mes para el otro, un aumento de 15%, sí. Por eso, y la consultora LSG, una consultora que fundó Martín Lusto hace tiempo, que mide la evolución del precio de los alimentos semanal, la última semana le da una suba de 2%. Si vos vas hoy al supermercado y solés ir seguido al supermercado, te habrás dado cuenta que hay un cambio de precios muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que planteo? Recordemos que esta semana el gobierno decidió frenar el aumento de tarifas, que se vendió como un aumento de 1% y era del 13%. No puedo creer, que llegaron a publicarlo en el boletín oficial. Exactamente. En el boletín oficial, y a las 12 horas dicen no va a ser. Pero ¿para qué algo salga publicado en el boletín oficial? Tiene que pasar muchos filtros. Lo que digo es, lo que pasa ahí es que la dinámica de los precios empieza a ser distinta a la de la estadística. Alguien podrá decir, bueno, pero el INDEC mide igual hace un montón de tiempo. Sí, lo que pasa es que el cambio de modelo económico es muy brusco. Es decir, este cambio de modelo económico te obliga a reformular todo el análisis. Hoy una familia tipo consume más en servicios que en bienes. O sea, vos tenés una conformación de una canasta de costo fijo que es altísimo. Entonces, en esa dinámica lo que empieza a ver, y yo insisto en lo mismo, ahora ya se ha puesto, voy a solicitar el copyright de algunas cosas que he dicho. Una es la del INDEC, que vengo insistiendo con lo del INDEC, que ahora sí, bueno, pero hay muchos colegas muy prestigiosos, entre ellos Ismael Bermúdez, que viene escribiendo sobre ese tema. Empezó a hacer Vox Populi octubre, noviembre del año pasado. Más antes. Sí. Y la otra es la discusión sobre por qué la inflación no se cruza, la desinflación no se cruza con los números del consumo. Tenemos en las últimas 2 semanas... Te doy el copyright, tenés razón. Un informe que dice, cae la venta de leche, cae la venta de yerba, cae la venta de carne, sube la venta de autos, sube la venta de motos, algo pasa ahí. O sea, y eso tiene que tener una explicación que está atada a la desinflación. Entonces lo que digo es, cuidado, y ya cierro con esta historia, con la discusión económica de esa. Es muy probable que la desinflación siga yendo para abajo, insisto. Cuando la tendencia va para abajo, va para abajo. Massa dejó 13, hoy estamos en 2. El problema es que cuando vos le decís a la gente hay 2% de inflación, la gente dice, che, me estás jodiendo. O sea, ¿cómo hay 2% de inflación?
es un promedio de la inflación, claro. Lo que estoy diciendo es, no hay una sí hay una sensación de estabilidad, pero no hay una sensación de me alcanza para más. Habrá que ver qué pasa en las elecciones, si eso paga o no paga. Hay mucha gente que dice, bueno, estábamos muy medio podridos de vivir yendo a correr al supermercado, lo cual es cierto. Veremos qué pasa. Ahora, cierro con esto y te pido el último análisis. A mí me da la sensación de que cuando vos abrís muchos focos de conflicto, en algún lado tenés que pagar. ¿Vos ves que se va a ver en la votación, en lo numérico, algo de pérdida de capital político del gobierno con toda esta disputa que tiene? LGBT, economía. Bueno, ayer, viste que siempre en IP hacemos estos móviles de más o menos el pulso de la calle, la voz de la gente, el título que le quieras poner. Me llamó mucho la atención que en un móvil de 7 minutos apareció, en Constitución, gente que volvía a la casa, apareció una enfermera, una mujer trans, que le pegan por un lado por el salario, porque no le dieron 1% de aumento, y por ser trans, o sea, el modelo, digamos, le pega por dos lados, y otra mujer que había sido, que estaba en situación de calle desde hacía 24 horas, la habían desalojado de la piecita que alquilaba ahí en Constitución también, en un radio de 2 metros, y no fuimos a buscar este tipo de casos. Así que me parece una duda válida la que planteas. Las encuestas no lo muestran, pero el gobierno se retaseó a sí mismo una herramienta que venía siendo muy útil para llegar a la elección que efectivamente elige a diputados y senadores, con una información muy precisa, que era la PASO. La usaban los gobiernos, los armados opositores, para ajustar entre la PASO y la general, para mejorar. Milei, si no hubiese tenido la PASO en la votación del año pasado, no hubiese existido. Exactamente. El anterior. Y la usábamos los ciudadanos y ciudadanas también para una elección más informada, porque cuando vos ves que tu candidato, bueno, quedó medio chocado, decís, bueno, hago un voto estratégico, se lo pongo a este otro para que Bueno, esa herramienta acaba de desaparecer. No sé si al gobierno no le va a costar eso también. Sí, vamos a ver. A mí me parece que es muy temprano para hacer pronósticos, pero una elección de 56% es difícil de repetir. A mí me parece que con estos focos de conflicto abiertos, obviamente es una elección nacional, se va a discutir qué pasa en la provincia de Buenos Aires. El PRO en el interior tiene alguna fortaleza todavía, tiene gobernadores. Me parece que ahí está abierto el escenario. Obviamente la Libertad Avanza va a aumentar su cantidad de legisladores, porque tiene muy poquitos, pero lo que hay que mirar en última instancia es Libertad Avanza y PRO en conjunto, cuánto aumenta y cuánto disminuye, y me parece que ahí no va a estar tan bien el resultado para el gobierno. Muy bien, de esta manera se cierra entre cuatro paredes este bloque normalmente de peleas. Hoy fue un bloque de amistades, así que Sued, si estás escuchando, vení con ganas de pelear porque estoy con abstinencia. ¿Estás para charlar un ratito esta mañana? Decinos vos. ¿Cómo la ves?